Yo voy a hablar del método de ordenamiento de Merge Sort, el cual consiste en partir una estructura en mitades, ordenar cada mitad y luego intercalar ordenadamente ambas mitades. Aquí lo primero es definir una función llamada Merge Sort, abriendo un parámetro el cual se llama lista. Decimos si la longitud de la lista es mayor a 1. Si esta función sí se cumple, entonces la mitad es igual a la longitud de la lista entre 2. Abriremos dos variables, la cual es primera mitad igual a la lista que irá desde el principio hasta la mitad. Luego segunda mitad que irá desde la mitad hasta el final. Aquí mencionaremos a merge sort y como argumento pondremos primera mitad. Luego lo mismo con la segunda mitad. Entonces crearemos tres variables auxiliares, las cuales serán i, j y k, con valor de 0 las tres. Enseguida abriremos un bucle del cual será while y preguntaremos dos condiciones. Si i es menor a la longitud de la primera mitad y si j es menor a la longitud de la segunda mitad, entonces preguntamos, si se cumplen estas dos condiciones, preguntamos si primera mitad, lo que hay en la posición i, es menor a la segunda mitad, lo que hay en la posición j. Sobre lista acá, ese es el índice de la letra k, lo que es igual a la primera mitad en la posición i. Entonces ahí le aumentaremos una unidad. Si no, sobre la lista en el índice k es igual a segunda mitad en la posición j. A la variable j también le aumentaremos un valor de una unidad. Y por cada iteración que haga el bucle, le aumentaremos una unidad. Aquí abriremos otro ciclo while, el cual será sobre la variable i. Y preguntaremos la condición, si i es menor a la longitud de primera mitad. Si se cumple esta condición, en la posición k de la lista sería igual a lo que hay en la posición i de primera mitad. Entonces a la variable i aumentaremos una unidad y a la variable k de igual manera una unidad. Y más abajo abriremos otro ciclo while, pero esta vez para la variable j, lo cual será lo mismo, pero en vez de primera mitad será segunda mitad. Con esta lista de números lo imprimiremos y con la función mergesort los ordenaremos. Aquí, como pueden ver, los números de arriba son los que están desordenados y abajo ya los que están ordenados, del 1 al 15. Aquí yo voy a explicar un método de ordenamiento que comienza definiendo la variable L a la longitud del vector. Abrimos un ciclo while que comenzamos definiendo las variables índice 1 igual a 0, índice 2 igual a 1, temp y van igual a 0. Con un ciclo con for nos pregunta si el número 1 es mayor al número 2. Si sí, temp tomará el valor de 1. 3. Aquí el índice 1 tomará el valor de 2 y el índice 2 tomará el valor que tenía temp. Por ejemplo, supongamos que tengamos este vector. Ahora veremos si se cumple la condición. ¿El número 1 es mayor que el número 2? Sí, entonces temp va a tomar el valor de este número. Aquí 10, que es el índice 2, toma el valor del índice 1 y el índice 2 toma el valor de temp. Aquí cada índice se le agregará un valor, una unidad, para que recorra una posición, hasta que el índice 2 tome el valor de la última posición que el índice 2 tome el valor de la última posición del vector. Y si van toma 0, significa que es falso y el ciclo se romperá. Al final imprimirá los números ordenados. Acá yo presentaré el método de ordenamiento llamado quicksort, que consiste en partir los números de una lista en tres, comenzando por un pivote, una lista de números menores y uno de mayores. Para hacer esto, empezaremos definiendo una función llamada particionado, la que hará que partamos nuestra lista en los tres componentes que necesitamos.
Diremos que el pivote será el primer elemento de la lista para poder compararlo con los demás y poder saber cuál se almacenará en la lista mayores y en la lista menores. Mediante este ciclo recorreremos los valores desde la posición 1 hasta la última posición de la lista. Esta condición nos dirá que si la primera posición es menor que el pivote, se almacenará en la última posición de la lista menores mediante el método append. Y si no, significará que es mayor, por lo tanto se almacenará en la lista mayores por el método append igualmente en la última posición de esta. Y regresará a las tres partes que necesitamos, que sería la lista de números menores, el pivote que quedará en la parte media y la lista de números mayores. Ahora definiremos una función que será quicksort que ordenará las partes de la lista. Entonces, si la longitud de la lista es menor a 2, significará que no necesita hacer la comparación otra vez. Y entonces regresará la lista de menores, el pivote y mayores, evaluados por la función particionado que ya habíamos hecho antes. Entonces esta parte retornará las listas, pero la lista de menores quedará desordenada, al igual que la lista de mayores. Entonces lo que tenemos que hacer para que queden ordenadas ambas listas es volver a llamar a la función quicksort para que ordene la lista de menores y la lista de mayores. Entonces ahora sí quedará la lista de números menores, el pivote encerrado entre corchetes para declararlo como una lista y la lista de mayores, y así poderlo agruparlo todo. Y ya mediante este comando solo lo imprimiremos. Voy a explicar el método de ordenamiento por selección. Este consiste en que en una lista de números el primer valor se va a comparar con los que le siguen. Si hay algún valor menor, se va a acomodar enseguida y así se va a ir sucesivamente tomando los valores que siguen. Entonces aquí pondremos longitud igual a la longitud de la lista. Abriremos un ciclo de for i in range, el cual es longitud menos 1. Esto indica que tomará del primer valor hasta el penúltimo. Entonces, menor es igual a i es porque el primer número lo pondremos en i y es el menor hasta ahorita de todos los que hemos visto. Enseguida abriremos otro ciclo, el cual es for j in range. El argumento es i más 1 de la longitud. Esto nos quiere decir que del valor i se brincará 1, o sea, del segundo hasta el último, y ya no tomará el primer valor. Si se cumple esta condición, entonces lista, que es igual a j, es menor que la lista menor, y menor es igual a la variable j. Entonces, en esta función, el valor m se quedará almacenado en temporal, que lo dejará almacenado. Entonces, el que era el valor i pasará a ser el valor m, o sea, se van a cambiar y el valor i tomará el lugar de temporal, donde ya no está almacenado. Entonces, ya cuando se cumpla toda la función, ya saldrán los números aquí acomodados. Para este método de ordenamiento llamado quicksort, consistirá en hacer un árbol binario que tomará los valores de la lista y los ordenará en cada uno de los nodos que conforman el árbol. Comenzaremos definiendo una función que se llamará swap, que significa intercambiar. No es muy necesario hacerlo, pero de esta forma será más conciso. Continuaremos definiendo una variable que colará. Bueno, sit down significa tamizar. Es como separar, como cuando uno pone harina en un colador y sale lo más fino. Entonces, esta función lo que hará será distinguir entre el límite superior, el nodo superior y el elemento con el que estamos iterando. Abriremos un ciclo while y mientras sea verdadero llevaremos a cabo estas condiciones. Primero, comenzaremos por definir cuáles serán los valores en el hijo izquierdo, que sería left, y el derecho, que sería right. Estas operaciones lo que hacen es hacer la bifurcación que teníamos en el Pine. Entonces, de esta manera, el número con el que estamos iterando tendrá un hijo en la parte izquierda y un hijo en la parte derecha.
Este lo llamaremos nodo padre y a estos hijos. Mediante esta condición y el método max, compararemos cuál de los dos hijos es el mayor, el izquierdo o el derecho. Y una vez que estos estén ordenados, pasaremos a compararlos para ver si ambos son menores que el término superior. Si tomáramos estos dos números y tuviéramos aquí un 7 y aquí un 5, lo primero que haría sería ordenarlos de esta manera. Y después compararía estos dos con el nodo superior para ver si ambos son menores que el nodo superior. Si es así, entonces el nodo superior sí quedaría ordenado. Pasaremos a hacer esta condición. Si el número que estamos iterando de la lista es mayor que el máximo del izquierdo y el derecho, significa que ya están ordenados, por lo tanto no tiene que seguir haciendo el ciclo y se romperá. De no cumplirse esta condición, significará que uno de los hijos es más grande que el nodo superior. Entonces, lo primero que hará será comparar cuál de los hijos es mayor. Y una vez que sepa cuál es el mayor, va a llamar a la función intercambiar para cambiar el lugar entre el nodo padre y el hijo mayor. Y ahora inicializaremos si el nodo del hijo de la izquierda es mayor, o sea left, entonces lo pasará a ser el valor de i. De la misma manera, si el hijo de la derecha es el más grande, llamaremos a la función intercambiar y ahora igualaremos el valor de i al valor del hijo de la derecha. En caso de que solo tengamos un hijo, entonces compararemos el valor del hijo, en este caso del left, el de la izquierda, con el superior. Si se cumple que el de la izquierda sea el menor, entonces igualaremos el valor de i al valor de la izquierda. De igual forma, si solo se tiene un hijo y está en la derecha, entonces compararemos el hijo de la derecha con el nodo superior para saber cuál es el mayor. Y mediante la función swap lo intercambiaremos. En caso de que no tenga ningún hijo, entonces solo se romperá el ciclo. Ahora definiremos una función llamada heapsort, que será la que ordenará los números. Para esto abriremos un bucle que recorrerá los números de toda la lista mediante esta operación. Esta operación lo que nos hará es recorrernos hasta el último padre, ya que no necesitaremos ninguno de los hijos porque estos no tienen otros hijos con los cuales ser comparados. Por último, abriremos otro ciclo en donde iteraremos la variable e en un rango desde los valores de la lista hasta 0. Porque cuando estemos en el índice 0 significará que los demás números ya han sido ordenados. Entonces llamaremos otra vez a la función intercambiar y a la función shift down, colar. Por último, ahora solo llamaremos a la función heapsort que ordenará la lista y la imprimiremos.